Alianza País anunció la semana pasada que escogerá a sus candidatos en una consulta democrática y serán presentados el 1 de octubre en la Convención Nacional. Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión Política del Gobierno. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que nos mira. ¿En qué consiste este proceso de consulta democrática y qué papel jugarán las encuestas y la directiva nacional? Muchísimas gracias por la pregunta, Alfredo. Esto me permite responder iniciando con una aclaración que nosotros habíamos pedido hacerla a propósito de un editorial que usted lo hizo el 22 de agosto. Usted hablaba de ese candidato a Estado. Queremos decirle al país, queremos decirle a la ciudadanía que demócratas como somos, en este caso Alianza País, estamos sujetos a las reglas del juego que establece la Constitución y que establece el Código de la Democracia. Existen reglas de juego para todos los actores políticos y en esa medida Alianza País, siguiendo lo que establece el Código de la Democracia, ha iniciado su proceso de decisiones internas en la organización política para definir los candidatos. En la semana anterior, la Dirección Nacional de Alianza País estableció un procedimiento que va a permitir elegir al binomio que lo vamos a poner a consideración de la ciudadanía el 1 de octubre en nuestra Convención Nacional, y también el procedimiento para definición de las candidaturas, tanto para la lista nacional, las candidaturas en las distintas provincias y los candidatos y candidatas para el Parlamento andino. Este procedimiento establece varias fases. Quiero comentarle a Alfredo y comentarle a la ciudadanía que somos una organización política que tiene directivas en todas las parroquias, en todos los cantones y en todas las provincias del país. Esta semana estamos conformando las directivas que van a llevar a cabo el proceso desde lo electoral, es decir, los colegios electorales, las comisiones electorales. Primer requisito para integrar la comisión electoral: no puede ser candidato, no puede ser candidata. Estas comisiones electorales establecerán quiénes serán los aspirantes a candidatos y estos aspirantes a candidatos luego en el estamento provincial pasarán una serie de requisitos. Requisitos que establece el Código de la Democracia y requisitos siendo coherentes con el pacto ético, como por ejemplo que no tengan dineros, recursos o bienes en paraísos fiscales. Pero finalmente el proceso termina con la directiva nacional, es la que escoge luego de que recibe todos estos insumos de las directivas locales y regionales. Mire, los insumos de las directivas provinciales son insumos que van a ser analizados por el equipo asesor en nuestras instancias, en nuestro reglamento está definido la figura del equipo asesor y esta será la última instancia. Pero quiero comentarle, Alfredo, y comentarles a nuestros adherentes permanentes y a la ciudadanía que siempre acompaña Alianza País, que este proceso va a tener dos consultas, una consulta dentro del movimiento, pero también vamos a buscar mecanismos de consultarle a la ciudadanía. Queremos los hombres y mujeres con mayores condiciones, con mayores capacidades que lleguen a la Asamblea Nacional, pero también esos hombres y mujeres leales con este proceso de la revolución ciudadana. Respecto al binomio presidencial, con miras a preservar la unidad y habiendo dos precandidatos fuertes dentro del movimiento, ¿la tendencia predominante es Lenín Moreno, Jorge Glass como binomio? Mire, yo creo que hemos tenido la posibilidad de discutir primero nuestro plan de gobierno, que eso es fundamental, mientras otras organizaciones políticas buscan forzar alianzas políticas, alianzas antinaturales. Nosotros hemos planteado la discusión de nuestro plan de gobierno porque independientemente de quién sea el candidato, la hoja de ruta está señalada. 10 años, una década ganada para el país, cambios fundamentales que hemos logrado, pero viene muchísimo más. Y sobre eso, cualquiera de los candidatos de Alianza País tendrá que suscribirse a este plan de trabajo. Tenemos excelentes cuadros, compañeros, compañeras, con legítimo derecho dentro de una organización democrática de aspirar, de postular. Creo que las condiciones Paola, están dadas para qué. Sobre la hoja de ruta, Lenín Moreno pues ha anunciado que por lealtad a Alianza País aceptaría la candidatura presidencial. Y fue él precisamente quien tomó el juramento de lealtad de los candidatos asambleístas para el 2013 a finales de 2012. Veamos lo que en aquella ocasión dijo respecto a este juramento. Quiero dar lectura al código de ética que hemos preparado y que deberán firmar todos los compañeros
para evitar tránsfugas de la política y actúe con deslealtad, con gazmoñería, de manera miserable. Juramos cumplir las decisiones de las instancias de dirección del movimiento, privilegiar el interés general y respetar las decisiones mayoritarias. El incumplimiento de este código de ética por parte de cualquiera de los asambleístas faculta a la Dirección Nacional del Movimiento de País a revocar el respectivo mandato. No queremos traidores. Esta lealtad a toda prueba, que incluso estaría por sobre la voluntad popular, la decisión del partido, es la base de la continuidad del proyecto político sin la presencia de Rafael Correa. ¿Ya logró Alianza País o está en trance de superar esa dependencia? Mire, primero estamos superando la dependencia en el momento en que el candidato Rafael Correa se autoveta. Además, hemos autovetado a casi 30 compañeros legisladores que tienen las mejores condiciones, porque nosotros sí podemos presentarle al país nuevos cuadros. Nuestro proyecto político no se circunscribe a un nombre o a un liderazgo, sino a un proyecto colectivo. El tema de la lealtad que usted plantea es fundamental. Y mire, Lenín Moreno no ha aceptado lealtad hacia el partido. Él es vicepresidente de nuestra organización política, al igual que el compañero Jorge Glass. Por lo tanto, creemos que los dos vicepresidentes de nuestra organización política tienen las condiciones como para disputar el proceso electoral en febrero del 2017, garantizando un triunfo, no un triunfo únicamente a Alianza País, sino un triunfo al Ecuador entero, que ha visto en esta década ganada los cambios que hemos demandado históricamente. Respecto del tema de si el código de ética, la lealtad está por sobre el pueblo ecuatoriano, jamás, Alfredo. Precisamente lo que ha buscado el pueblo ecuatoriano son organizaciones políticas serias. Hemos dejado atrás ese pasado en donde los camisetazos eran parte de la práctica de las organizaciones políticas. Somos una organización política seria que va mucho más allá de una elección. Estamos queriendo cambiar el país y eso implica también plantear en febrero del 2017 un plan de trabajo que nos permita soñar con empleo, con política industrial, con esa revolución del conocimiento. Pero sería un sueño después de haber estado 10 años, digamos. Eso es algo que va a ser debatido en la campaña. En todo caso, después del anuncio de Rafael Correa... El neoliberalismo ha estado muchos años en el poder, Alfredo. Precisamente es el cambio. Estamos planteando dos cambios de modelo. Este modelo de la Revolución Ciudadana ha tenido el liderazgo en el país 10 años. Y en 10 años hemos demostrado los cambios que no se han podido demostrar en los últimos 50 años con los candidatos que hoy, desde los sectores de oposición y de derecha, nos están planteando volver a ese pasado. El asunto es que después del anuncio de Rafael Correa de no terciar como candidato, la oposición virtualmente bajó los brazos, declaró en feriado el derecho a la resistencia ante las medidas económicas, con el cálculo electoral de que el empeoramiento de la situación económica le dará más votos contra el gobierno. Sin embargo, estas medidas, y así lo han dicho muy claramente, están dirigidas a mantener el modelo económico. Ahora, este es un modelo económico clientelar que a su vez sostiene al modelo político. La propaganda del régimen diariamente informa de inauguración de obras y de personas beneficiadas por los programas del gobierno, promoviendo también a los líderes de Alianza País. ¿En qué medida afecta la situación económica a las preferencias electorales por Alianza País? ¿Se siente descontento en los sectores populares o los sectores populares no están afectados? La afectación más bien sería para la clase media. Mire, Alfredo, lo que usted señala, tengo que desmentirlo y con fuerza. Usted habla de una política clientelar. Esa es la diferencia. Usted sostiene y defiende un modelo en el que la inversión social y el ser humano por sobre el capital no, yo no he es planteado ningún modelo. Nosotros... Usted me está planteando y me está cuestionando, dice, el modelo clientelar del gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo le cuestiono, le digo, este no es un modelo clientelar, es un modelo que se ha dedicado a invertir en la gente, a crear condiciones para que el ser humano sea la prioridad. Y creo que eso es lo que hemos logrado durante estos 10 años, mejorando salud, mejorando educación, logrando que más personas se afilien al Seguro Social, logrando que hoy las empleadas domésticas tengan un salario justo, que tengan una afiliación al Seguro Social. Esa ha sido nuestra meta. Usted habla de gasto y de inauguración de obras innecesarias. Sopladora que acabamos de inaugurar la semana pasada. Yo he dicho que reporta todos los días de inauguración de obras y de beneficiados que agradecen, lo cual es normal dentro de un gobierno, pero las cadenas nacionales de televisión no son para eso, según la ley que ustedes mismos hicieron.
Alfredo, en buena hora que inauguremos obras, en buena hora que en un momento de contracción económica, no solo en el país, sino en la región y en el mundo, este gobierno de la Revolución Ciudadana siga entregando obras. Esa es la diferencia y lo que estamos planteando en la próxima elección. Mire, mientras en crisis como la que se vivió a finales de los 90, donde se dio paso a la privatización de la deuda de los privados, en donde se dio la sucretización como un mecanismo para socializar la deuda de privados entre todos, o la crisis del 99, cuando el gobierno de turno se apostó por los banqueros, dando paso al feriado bancario. En este momento de contracción económica, la Revolución Ciudadana sigue pensando en la gente. Pero no ahí hemos subido los combustibles, una diferencia. no hemos subido la gasolina, no hemos subido el gas. Lo que Pero hemos sí han hecho subido es los seguir impuestos. Vea, por ejemplo, la publicación económica Análisis Semanal que dirige Walter Spurrier en su edición de agosto 29 reporta que si no se produce un recorte en el gasto corriente del sector público, que en el primer semestre continuó creciendo en un 5.1% interanual, se mantendrá la presión de realizar reformas tributarias adicionales. El presidente Correa considera, dice Análisis Semanal, que el aumento del gasto público financiado con impuestos es positivo para la economía porque esos recursos se quedan en el flujo circular de la economía. Ahora, más impuestos significan más liquidez para el gobierno, y esto en campaña electoral significa más recursos para el gobierno. ¿No es esto lo que en ciencia política se conoce como un Estado candidato? Mire, Alfredo, señalarle primero que la última reforma tributaria era precisamente para de manera solidaria enfrentar la emergencia. Y la reconstrucción en Manabí, que está ahí, a la vista, que le estamos haciendo, que le estamos llevando adelante, porque en menos de 4 meses estamos levantando Manabí y Esmeraldas, inaugurando viviendas con más de 26 escuelas que ya están funcionando. Esa es la Revolución Ciudadana. Usted me habla del aumento de impuestos. Somos uno de los países con menor carga tributaria en Latinoamérica. El cuento de que hemos subido impuestos, Pero en crisis es es parte de la diferente discusión subir del impuestos modelo. cuando hay crisis. Cuando había la bonanza, a la gente no le importaba. Mire, es parte de la discusión del modelo. Nosotros sí creemos un sistema tributario que nos permite redistribuir la riqueza, mientras otros sectores dicen vamos a cobrar menos impuestos, o lo que señala en este momento la lectura del texto que usted hacía respecto de que hay que bajar el gasto corriente. Yo me pregunto, ¿habrá que despedir maestros? ¿Eso es lo que nos están invitando? ¿Habrá que despedir policías? ¿Habrá que despedir médicos? Son los para gastos bajar innecesarios. ese gasto? Educación, salud y seguridad son intocables en todos los países civilizados y democráticos del mundo. ¿Cuáles son los gastos innecesarios? Hacer centrales hidroeléctricas para ahora poder exportar electricidad. Los gastos innecesarios son aquellos los que nos permiten ahora, en tiempos complejos de la economía, poder hacer esos ahorros fundamentales que el país necesita. Esos no son los gastos innecesarios, Paola. Ustedes saben cuáles son los gastos innecesarios. No sabemos cuáles son los gastos innecesarios, porque ese es un planteamiento que ustedes lo hacen amplificando también a los sectores de oposición y de derecha. Mientras ustedes hablan de gasto público, nosotros hablamos de inversión social, y hablamos que esa inversión social nos permite tener ahora un país competitivo, un país en condiciones diferentes. Como señala el presidente, será imposible en una tormenta perfecta no salir mojados, pero sabemos que con la conducción de la Revolución Ciudadana llegaremos a buen puerto. Seguiremos trabajando estos meses, Alfredo, de aquí hasta mayo, que entregamos el gobierno, para lograr que el gobierno de la Revolución Ciudadana siga cambiando la vida de la gente. Y eso es lo que le estamos proponiendo al pueblo ecuatoriano en febrero del 2017. Ese será el debate de fondo en la próxima campaña electoral. Paola, gracias por acompañarnos en Contacto Con Directo. gusto. Muchísimas gracias. Estefi.